Bienvenidos hermanos, esto es Dios te habla hoy, especialmente en estos tiempos de Cuaresma. Así que bueno, espero que estén transitando con mucha alegría este tiempo hermoso que nos regala la liturgia, que nos regala la iglesia, para poder acercarnos un poquito más a lo que Jesús quiere de nosotros, a lo que hemos venido a hacer a este mundo. Por eso estamos aquí tratando de acercarnos día a día a esa palabra, a ese Jesús que ha venido a salvarnos. Por eso en este día nos toca el Evangelio de Lucas en este lunes de la segunda semana. Vamos entonces directamente al texto que dice así. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Bueno, este evangelio que nosotros acabamos de escuchar tiene varias sentencias que nos regala el Señor hoy y son estas, ¿no? El tema de la misericordia, el tema de juzgar, el tema de perdonar y el tema de la medida, ¿no? Esa medida con que ustedes midan se usará para ustedes. Entonces, bueno, vamos estos 4 puntos a ir meditándolos a lo largo de este video para ver, bueno, un poquito qué es lo que nos pide el Señor el día de hoy. Entonces, pensar, bueno, ser misericordioso, ¿qué significa ser misericordioso? Es ese amor entrañable de Dios que se inclina sobre la miseria humana, para levantarla, no es lástima, no es decir, uy, pobrecito, se cayó, bueno, vamos a levantarnos. Es un amor, digamos, en activo puro, que ve la herida del hombre y se acerca. La misericordia, digamos, vamos a los ejemplos del Evangelio, donde Jesús habla de la misericordia o directamente Él es misericordioso. Por ejemplo, el encuentro con la adúltera, cuando se conmueve ante la viuda de Naín, cuando cuenta la palabra del Padre misericordioso, ¿sí? Entonces, misericordia podríamos decir que es amar cuando no hay mérito del otro, ¿sí? La misericordia pasa por ahí, por salir al encuentro del otro, no porque el otro se lo merece, porque el otro hizo algo, entonces yo tengo una deuda con el otro. No, no pasa por ahí. Se saca el mérito de lado. El amor, digamos, la misericordia es el amor generoso, el amor desinteresado, para salvar y no para condenar. Por eso la segunda sentencia que aparece es la de juzgar. Entonces no significa juzgar como discernir entre el bien o el mal, sino en cierta manera cuando nosotros juzgamos, nos estamos poniendo en el rol de Dios y entonces condenamos o perdonamos, porque no solamente a veces el juicio pasa por la condenación, a veces también pasa por perdonar y salvar a aquel que por ahí no se lo merece tanto, digamos. Pero bueno, entonces es etiquetar a la otra persona. Es etiquetar. Juzgar es ponernos un escalón más arriba y decir, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo. ¿Quién nos dio esa autoridad? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos, mejor dicho, para juzgar? Si solamente Dios es el que juzga, Dios
es el que ve el corazón del hombre. Y entonces nosotros no tenemos por qué, que vemos solamente ciertas cosas que pasan, cómo se relaciona la gente con nosotros, vemos meros actos exteriores que tienen sus circunstancias, que tienen su contexto. Entonces no tenemos que andar juzgando a nadie, porque en cierta manera nosotros al juzgar, al condenar, lo que terminamos haciendo es cerrarle la puerta a esa persona, a la misericordia, una puerta que Dios no cierra nunca. Entonces, no juzguemos. Y después perdonar, qué palabra difícil, cómo cuesta, cómo cuesta el perdonar. Es una decisión, obviamente, el perdonar es una decisión libre, que en cierta manera lo que nos hace es renunciar a esa bronca, a ese dolor y ofrecerle al otro, qué sé yo, una nueva oportunidad, si se puede. Y si no se puede, en cierta manera también. A ver, me explico. Que ya no haya dolor en nuestro corazón. Que si se acerca esa persona por tal o cual motivo, que no haya dolor, que no haya esa mirada, ese rechazo. Ahí es donde nosotros ya hemos alcanzado el perdón. Pero entender el perdón también como un proceso, un proceso, un proceso que va a ir despacio porque hay que sanar esa herida. Entonces, en vez de quedarnos en el dolor que me causó el otro, en vez de quedarme con ese rencor en que qué hubiera pasado si yo hubiera actuado distinto, qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó, bueno, busquemos el sanar, busquemos el encontrar el amor, el aprender de lo que nos pasó. Y perdonar, obviamente, no significa de manera de decir, bueno, acá no pasó nada, sigamos. No, lo que pasó, pasó. Y tampoco es olvidar. Tampoco es olvidar. Es muy difícil que nosotros nos olvidemos de algunas cosas. Lo que importa es que ya no nos duela. Como esa vieja herida, que nos quedó una cicatriz y la miramos y nos acordamos, si fue una operación, un golpe, lo vemos, nos acordamos, pero ya no nos duele. Así también tiene que pasar en nuestra vida. Recordar o ver a esa persona y que ya no nos duela. Ahí entonces realmente hemos perdonado, hemos alcanzado ese perdón que nos pide el Señor. Y entonces, por último, el tema de la medida, que viene del mercado antiguo, ¿sí? La medida era una X cantidad de granos, ¿no? Y entonces cuando uno iba y compraba, decía, bueno, una medida de granos, ¿no? Y entonces el vendedor podía darte una medida así, ponían tú, ya está, hasta luego, ¿no? O por ahí presionarla, sacudirla, ¿no? Vieron que cuando uno sacude, siempre puede entrar un poquito más porque las cosas se van como acomodando. Bueno, entonces siempre puede haber un poquito más de lugar. Y en clave evangélica, Dios no da con mezquindad, sino desbordante esa medida. Apretada, sacudida para que entre y encima rebosante. Por eso, eso es lo que significa esa medida. Y que con la que medida con que nosotros midamos, se nos medirá a nosotros mismos. Es decir, si medimos con dureza, recibiremos dureza. Si medimos con misericordia, recibiremos misericordia y en abundancia. Entonces, busquemos siempre dar desde esa óptica de la misericordia, buscando el perdón, buscando no convertirnos
en seres especiales que estamos por arriba de los demás, sino buscando encontrarnos, unidos por el amor de Dios en nuestro corazón. Que Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga y te acompañe siempre. Y que todos sean uno para que el mundo crea.